Qué delicia estar aquí, mis hermanos. Yo soy un enamorado de esta iglesia y normalmente no lo digo, pero me encantaría venir a vivir a Panamá solo para estar aquí con ustedes. Sí. Y la comida también está buena, pero esto es una delicia. Espero que tú sientas igual que yo la presencia de Dios, la paz, la satisfacción de estar con gente tan linda y tan especial. Para mí esto es un privilegio. ¿Se mira el chisme este? Sí. Vamos a ver si funciona. Perdonen. Ahí está. Si pudiera describirles el trato de Dios para mi vida, si hubiera algo más elocuente, más rico para decirles cómo ha sido mi caminar con el Señor, o sea, no mi caminar, los tratos de Dios. Porque hace ya un poco más de 50 años que Jesucristo me sacó de la mugre, del fango, y yo debería estar hoy en una caja de pino. Pero Dios en su misericordia me sacó de donde yo estaba y pues hoy se lo debo todo a Él. Y eso fue hace 50 años. Pero, ¿qué significan estos 50 años? ¿Qué puedo decirles a ustedes desde lo más profundo de mi corazón de lo que es caminar con Jesucristo 50 años? Y para mí la descripción más rica que me es imposible superar es el Salmo 23. Y yo pienso que el Salmo 23 describe a la perfección lo que han sido los tratos de Jesucristo. Y pues, este chisme no funciona. Está a prueba de hondureños. Ahí está, no se lee, me imagino. Vamos a ver, no, ahí. ¿Se lee o no se lee? Sí se lee, algunos se la sabe. Pero dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, dice. En lugares, se la saben ustedes, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la tengo atrás, pero me la sé, le he dicho 1000 veces, pero a veces uno se enchivola ya de viejo. No se vuelvan viejos. Bueno, vuélvanse viejos, pero no viejos despistados como yo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días, por largos días. ¡Qué delicia! Esa es la descripción más perfecta de los tratos de Dios. No es fácil, ¿cuánto pueda testificar conmigo que caminar con Jesucristo? No es fácil, pero fuera de Él es 1000 millones de veces peor y más miserable.
Y yo quisiera pues entrar en este salmo y enfocarnos en las tres partes que yo veo aquí. La provisión de Dios, la protección de Dios y la perspectiva que Dios nos da, que es riquísima. Y no vamos a entrar mucho en una hermenéutica, una interpretación del pasaje, el salmo que es riquísimo, pero quiero enfocarme en eso. Pero antes de entrar, hablemos un poquito del contexto del Salmo 23. Leía un libro que se llama El Pastor Perfecto, de un especialista en el Antiguo Testamento, John Davies. Y ese libro fue el que me inspiró a preparar este mensaje, una riqueza. Pero Davies escribe el libro después de, él era un arqueólogo, no solo especialista en el Antiguo Testamento, sino arqueólogo, y estaba haciendo un trabajo de arqueología en Tecoa, y conoció a un pastor de ovejas que se llamaba Mahoma Yesín, y se hizo amigo de él. Y este pastor, Mahoma Yesín, tenía 75 ovejas y 30 cabras. Y cuando él se le acerca para conocer, no desde esos cuadros bien bonitos que tal vez alguno tiene de un pastor, a veces bien rasuradito, con una barba bien cuidada, y las ovejitas así bien alegres, sino desde los rigores de pastorear una oveja en aquellos lugares semiáridos y difíciles. Y él se le acercó al pastor Mahoma Yesín para conocer un poco. Y aquel le dijo, mire, usted quiere conocer más de cerca lo que es ser un pastor, pues no en aquellas laderas fértiles donde llueve y es fresquito, sino aquí, en estos lugares, que representan mucho más lo que pensaba David cuando escribe el Salmo 23, la experiencia de David. Le dijo, venga conmigo. Y tenían una semana y iban a hacer un viaje de una semana de Tecoa a Beerseba. Y dijo, vaya pues, yo me voy contigo. Y entonces aquel le dijo, pues póngase las batas, las túnicas que usan. Y le dijo a aquel, póngase las sandalias, que fue el error más grande que cometió. Porque tal vez alguno de ustedes conoce a alguien que se crió descalzo. Me imagino que Panamá no es como Honduras. En Honduras se les dicen chuñas, y en Honduras tal vez casi ya no hay chuñas, pero en mi tiempo había gente. Y entonces los pies desarrollaban una capa protectora que les permitían pues caminar sobre piedras. Y pues aquel pastor de toda la vida con sus sandalias también tenía esa capa protectora, y como no conocía, se pone las sandalias que probablemente usaba el mismo David cuando pastoreaba. Pero sin contar que iban a pasar por aquellos desiertos y la arena calientísima. Y dice que fue el peor error. Pero dice John Davies, dice algo. Dice, yo tenía un concepto romántico, dice él, de lo que era un pastor y su relación con sus ovejas. Dice, pero solo con 2 noches en aquellos desiertos y aquellos días de aquel sol que no paraba, me llevaron a una confrontación con la realidad de lo que es ser un pastor. Y lo digo para tratar de llevarnos a contextualizar, que es importantísimo, todo lo que es la palabra de Dios. Y una ilustración bien bonita. Dice que iba John Davies y vio un muro de adobes con espinos por encima.
O sea, el muro y los espinos encima y un boquete como de puerta grande enfrente. Y el hombre le pregunta al pastor, le dice, óigame, ¿y para qué le ponen los espinos encima del muro? Y el otro le dice, bueno, pues claro, para que no se metan los lobos a comer las ovejas. Dice, pero si eso no tiene ningún misterio, porque tiene ese espacio abierto donde puede entrar sin ningún problema el lobo. Y le dice el Mahoma Yessin, no, le dice, porque ahí duerme el pastor es la puerta. ¿A que sí? A que los contextos nos ayudan a ver distinto. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, hablando de esto. Pues, de hecho, había cosas, bueno, por el tiempo habían cosas tan bonitas que habla él de su experiencia con aquel Mahoma Yassin y sus 75 ovejas y 30 cabras. Pero solo para terminar, porque hay una anécdota bonita. Cuando terminan, que él dijo que fue lo más difícil que había hecho en toda la vida, esa semana por el desierto con las ovejas, y el peligro constante con ladrones que decían que era el peor peligro que tenía. Pero cuando al final llegaron a Berseba, donde estaban todos los otros pastores en sus tiendas, de hecho tengo unas fotos que les voy a enseñar, aunque no son del levante de Israel, pero se parece mucho a probablemente el contexto de David. Pero cuando llegan ya a Berseba, preparan un banquete, una fiesta, todos aquellos con sus tiendas, con las alfombras sobre la arena, y ve que toda la gente emocionada porque traen una bandeja. Y mataron pues un cabrito y en la bandeja traían la cabeza del cabrito para el invitado de honor, que era pues John Davies. Y todos mirando, esperando que se comiera primero pues lo que eran los ojos. Y ese era el banquete especial y que le tenían preparado. Pero bueno, miren, les voy a enseñar así rápidamente dos fotos. Estas las tomé en Marruecos. Estos son bereberes, pero ellos entienden mucho más el Salmo 23 y de lo que habla que nosotros. Y ellos probablemente están 100 veces más cercanos al mundo en que vivía David y sus experiencias que tú y yo. Y una gente simpaticísima, pues estaban ahí. Este es el pastor, este es Marruecos, las tomé hace algunos años, pero una gente lindísima, bereberes, solo para mostrarles, porque David probablemente, tal vez no con esos dientes y esa barba, pero me parecía mucho a más que como lo pintan, o el pastor como lo pintan. Bien, entremos entonces en el Salmo 23 y esas tres partes. Y la primera es, Dios es mi proveedor. Los primeros 3 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará junto a aguas de reposo, me confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto describe que Dios provee, que Dios es tu proveedor. Hay personas que dicen, Jehová es mi pastor, pero yo hago lo que se me da la gana. ¿Y qué hay que decirle a esa persona? No podrá decir nada me faltará. Al contrario,
El que hace lo que se le da la gana y vive como se le da la gana, como le pide el corazoncito, hay que contestarle: todo te faltará. Y si pudiéramos hoy describir a nuestras sociedades con todos los juguetes habidos y por haber, y con un bienestar que jamás en la historia ha experimentado la humanidad, tenemos que decir: todo les hace falta. Y ves la desesperación, ves el vacío, ves la amargura, ves ese afán por más juguetes. A John Rockefeller, cuando era el hombre más rico del mundo, le preguntaron: ¿y a usted qué le hace falta en la vida? Y dijo: más dinero. Y esa desesperación y ese vacío que no logran llenar es precisamente la descripción de aquel cuyo Dios no es su pastor. Y te pregunto a ti: ¿es Dios tu pastor? Porque el pastor, ¿qué hace con las ovejas? Las guía por parajes tremendamente peligrosos. John Davies describe a veces los peligros y las dificultades y las ovejas que querían ir a donde se le daba la gana, y decía: es inexplicable que teniendo, no aquellos pastos en el desierto, no sean aquellos cuadros que se ven de un río y todo lleno de pastos verdes, sino que son pastos escasos. Y el pastor precisamente conoce dónde se encuentran esos pastos en medio del desierto. Y cómo aquellas ovejas escogían ir a donde no era. Describe una vez que lograron rescatar una oveja que se fue, tenía pastos, y se fue caminando por ahí, cayó un precipicio, y por puro milagro lograron rescatarla, porque quedó clavada en un árbol y tuvieron que descender ellos para levantarla. Es la descripción más perfecta de aquella persona que no permite que Dios sea su pastor. Porque si Él es tu pastor, Él te va a guiar. Y te va a guiar y te va a llevar a donde tal vez no quieres. Donde tu corazoncito te dice: no, es que a mí me gusta así. Pero es que Él es un buen pastor. ¿Cuántas veces en estos 50 años el Señor me ha dicho: Juancito, no es ahí? Recuerdo cuando vivíamos en España sirviendo a Dios. Yo enamorado de España, yo colaba como español en aquel entonces. Y totalmente satisfecho sirviendo a Dios, no haciendo caprichos, viviendo en santidad. Y el Señor nos dijo: regrésense a Honduras. Y me hice el sueco. ¿Conocen ustedes lo que son los suecos? Algunos de ustedes de vez en cuando ponen cara a suecos. O ruso también dice. ¿Conocen la expresión, hacerse el ruso? Aquí no. Pero se imaginan. No hay nada, Señor. Es hacerse el ruso. Juancito, andate a Honduras. No oigo bien, Señor, es que estoy bien, qué bien, y me hace falta. Y los quesos manchegos, Señor, y el jamón serrano. Y mira que te estoy sirviendo. Juancito, regresate a Honduras. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Hasta que al final, está bien, Señor. Y si me hubiera quedado allá, no estaría aquí hoy, viendo la gente más linda en la tierra, que son ustedes. Sí, sí. Y con el honor y el privilegio de trabajar hombro a hombro con un equipo de calidad excepcional. Sí, sirviendo a la iglesia. Y claro, es más bonito vivir en España que vivir en Honduras.
Alguno tal vez es compatriota mío, aparte de Benjamín. Y allá pues bien complicada la vida. Pero es humano. A veces el Señor te dice, mira, deja eso. Y tal vez es algo que tú sabes que te está destruyendo. Y si persistes, no podrás decir, ¿me estás oyendo? No podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay personas en la iglesia que tienen adicción a la pornografía. No lo entiendo, pero es el flagelo de nuestros tiempos. Y dicen, es que yo no le hago daño a nadie, que es una mentira absoluta. Pero no permite que eso te lleve a donde te quiere llevar. ¿Se entiende esto? Si te quedas aquí, no puedes ir a donde Él te quiere llevar. ¿Se entiende? Y esa es la tragedia. Y de 50 años de caminar con el Señor, yo he visto tanta gente, cabezones, yo digo boca abierta, que en lugar de aceptar las chuladas que Dios tiene para ellos. Claro, hay gente que ve aquel camino lindo, con luces, hasta con perfume y música, cuesta abajo, donde va la multitud de gente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El camino fácil, que va así, no tienes que ejercer mucha fuerza. Y todos van ahí acompañándote, con gran alegría y esto es lo mejor, Juancito, esto sí es vida. Porque no te dicen después cuando se acuestan en la noche el vacío, la crisis existencial que tienen y te echan un cuento. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es el que le dice, Señor, ayúdame, porque aquí estoy. Y no siempre es fácil. Es que en ningún lugar dice que esto es fácil. Pero es 1000 veces peor, te repito, después de 50 años de estar en esto, ir por el otro camino. Porque es un buen pastor el que te está llamando por ese camino. Tal vez te cuesta, tal vez con lágrimas uno dice, Señor, está bien. Tal vez necesitas buscar ayuda porque estás tan amarrado a esa vaina que no la puedes soltar. ¿Qué significa? Pudiéramos hablar todo el día, ya se me fue el tiempo. Pudiéramos hablar todo el día de lo que es el cuadro de la vida donde Dios no es tu pastor. Estamos viendo en este momento una sociedad que está perdiendo la capacidad de razonar. Estamos viendo una sociedad, bueno, me dejé el celular ahí en la bolsa, pero estamos con una sociedad, préstame tu celular un segundito. No, deja ese, no, préstame el tuyo. Gracias, este me gusta más que el mío. Estamos en una sociedad, ¿saben cuántas veces es el promedio que revisan este aparato, este chisme? ¿Saben qué es el promedio? Al día. El promedio, tal vez tú le ganas al promedio. 200 veces. ¿Y qué sucede? Gracias, Jorge. Si no me va a tentar el enemigo. Es una broma, es una broma. ¿Y qué sucede? Que es una sobrecarga de información y algunas de ellas que un boca abierta, un pelado, lee 2 blogs,
de los artistas de Hollywood que dicen que esa es lo máximo y se levantan como gran autoridad y como sale en el internet todo el mundo cree que esa es la última palabra. Y les voy a explicar lo que está sucediendo con nuestro mundo, porque esto ya es por todos lados. Y es tanta información. Miren, en el 2025, en el año 2025, se creará una cantidad de información que cada 15 minutos, o sea, estamos hablando de 3 años de aquí, cada 15 minutos saldrá en el internet 5 exabytes, no sé cómo se pronuncia, 5 exabytes cada 15 minutos. Para que ustedes tengan idea, un exabyte es toda la información que la humanidad ha escrito antes del internet y dicho en toda su historia, un exabyte, en toda su historia. Y cada 15 minutos se da una cantidad de información, en 2025, que equivale a 5 veces toda la información que la humanidad ha conocido. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Les voy a explicar. Yo tengo un amigo hondureño, Calidad, que se fue a los Estados Unidos, trabajar un poquito, ganarse unas chirilicas. No le voy a decir cómo entró ni cómo salió, pero estando allá, se fue a un restaurante chino, que es como todo esto, las mesas que tienen de comida. Y entonces uno va y se sirve. Y tienen, pero hasta para tirar para arriba, comida de qué sé yo. Pero así de grande todo, y mesas llenas de comida. Tal vez hay algunos de esos chinos aquí. Pero allá en los Estados Unidos el hombre dice, yo voy a probar todo lo que hay ahí. Adivinen qué le pasó cuando salió de ahí. Se lo pueden imaginar al pobre Elvin después de salir del chino, porque lo probó todo, a saber cómo lo hizo, pero lo probó todo. Y se dio una enfermedad porque el sistema no está hecho para esa sobrecarga, ¿se entiende? Y con la información es lo mismo. Y cuando hay una sobrecarga de información, el cerebro pierde la capacidad de asimilar. ¿Y qué es lo que se da? Y estos son los estudios técnicos: ansiedad y estrés, desorientación y fragmentación, sentido de impotencia, porque hay tantas cosas que no pueden hacer nada, las injusticias de Biafra, qué sé yo, que la cochinchina, y una parálisis para el compromiso y la toma de decisiones, y la confirmación de sus sesgos. No, si es que es así, porque yo leí que el Pataplín dice de que es así, que es un pelado que no sabe nada más que leer un par de blogs y presentarse como la gran autoridad sobre un tema. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Y las consecuencias, que no tengo tiempo para desarrollarlo, las consecuencias es que hay una desconexión con el mundo real. Y las personas viven en un mundo imaginario que son sus sentimientos y el imaginario que ellos crean. Entonces ahí hay personajes que dicen que son lagartijas y se hacen tatuajes y se cortan la lengua porque se siente que es una lagartija. Y esa es la realidad de nuestro mundo, incluyendo la iglesia, por esa sobrecarga. Y por eso, mis hermanos, por eso es tan importante que permitas que el Señor te lleve donde Él quiere. Y que si pasas 10 horas al día con el celular leyendo, qué sé yo, que el Señor te alimente su palabra, porque esa es la instrucción más importante y esa es la que te va a guiar a puerto seguro. Yo les testifico hoy que Dios es un buen pastor.
a veces con lágrimas, a veces con dudas, a veces con gran dificultades. Señor, pero yo te sigo porque no tengo otro lugar donde ir. ¿Cómo voy a irme para atrás? Y te testifico que a veces con grandes necesidades, a veces las cucarachas salieron en la cocina y dijeron, ¿cuándo nos vas a dar de comer, Juancito? Pero hemos visto su provisión. Hemos visto que Dios nos cuida y ha provisto. Esa es la primera de tres. Dije que son tres que yo veo en el Salmo 23. Dios es mi proveedor. ¿Se acuerdan la segunda? Protección. Dios es mi protector. Ahora escúchame bien. Si algo me escuchas, escúchame esto. Si sales hoy solo diciendo Juancito dijo esto, y después de esas canas que tiene y esas chifladuras y 50 años de caminar con el Señor, hay que saberlo escuchar. El solo hecho de obedecer al Señor es protección. ¿Me estás oyendo? El hecho de obedecer a Dios es protección. Te lo pongo de otra manera. Salir de donde Dios te quiere, que es un buen pastor, y tu corazón te engaña, y tus amigos te engañan. Bueno, para algunos, otros tienen amigos aquí en la iglesia, eso no te engaña. Pero Dios, lo que tiene para ti es protección. Algunos dirán, Juancito, pero yo conocí a alguien que la pasó mal. Sí, mis hermanos, pero el Señor es nuestra protección y a veces no logramos entender toda la riqueza hasta que cuando llegas ya y puedas mirar para atrás, que en realidad me estoy adelantando a mi tercer punto, pero puedas entender que Él estuvo contigo y que te protegió y que aquello que tú pensabas que era tan crucial, tal vez te hubiera destruido, que aquellas lágrimas amargas que tuviste te llevaron a un punto que hoy no eres el mismo y que puedes servir a personas que conocen lágrimas más amargas que las tuyas y poderles hablar conociendo lo que ellos sufren en su corazón. La riqueza de lo que es la protección del Señor es tan enorme que no tenemos capacidad nosotros de entenderla. Y yo algunas cosas ya a esta altura, después de 50 años, las entiendo. Y digo, Señor, gracias. Nosotros nos fuimos de España llorando con mi esposa, enamorados de España. Le digo a mi esposa, hoy nos vamos, en la tarde nos vamos a España y en media hora tiene la maleta lista. Pero fue su mano que nos llevó. Y no lo cambio por nada en el mundo, mis hermanos. Espero que me estén escuchando, porque a veces queremos algo que podamos entender y que sea fácil de asimilar, cuando los caminos de Dios son tan ricos y tan profundos que no tenemos la capacidad de dimensionarlos. Hoy yo sería el hombre más miserable de la tierra si hubiera vivido con mis valores. Sería un hombre miserable. ¿Dónde se muestra la protección de Dios? Así rápidamente, solo dos, pero no voy a entrar en ellos, solo los dejo así como para picarlos. Una es con el área que más preocupa a nuestra sociedad. Enciendes la tele
y es el tema que más le preocupa. Ustedes saben cuál es la sexualidad. Y hay una obsesión en nuestra sociedad. Andas por la calle y todas las vallas te gritan con su obcecación por este tema. Y Dios te quiere proteger. Dios te quiere proteger. Y así rápidamente hay lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Tú sabes lo que significa eso? La ley de los rendimientos decrecientes. Les explico, especialmente en los jóvenes. Cuando nosotros vivíamos en Colombia, yo pasé mi adolescencia en Colombia, yo era puro bogotano, enamorado de Colombia, todavía lo soy. En aquel entonces, hace más de 50 años, no se conseguían productos casi de importación, solo era ¿cómo se llama esto? Por contrabando. Y mi amigo José Ignacio conseguía de vez en cuando esos chocolates hermosos gringos. Pero eso era una vez al año. Y nos sentábamos con José Ignacio a comer una de esas barras de chocolate. Pero no era así nomás que uno le comía una barra de chocolate gringo. Era un evento. Y uno lo miraba y le daba vueltas y lo comía así. La ley de los beneficios decrecientes te muestra que hay menos beneficios mientras más se dedican recursos o tiempo o esfuerzos a algo. ¿Por qué? Y puedo ser muy sincero con ustedes. ¿Puedo ser sincero? Okay. Lo que Dios creó fue un hombre en exclusiva una relación íntima con una mujer. Mientras más una persona rompa con lo que Dios tiene, menos significa. Y no es lo que la humanidad te está diciendo, no es lo que la sociedad te dice, pero es absolutamente certero. Y para los jóvenes que están a tiempo, yo te digo, Dios me guardó, no era mi plan antes de conocer a Cristo. Yo estudié en una universidad, tiempo los hippies estaban descosidos, pero Dios me guardó aunque yo no caminaba con Él. Y yo me casé virgen, mi esposa era virgen. Y te voy a decir, ese es el plan de Dios. Y es lo mejor que podrás encontrar en esta tierra. Aunque cada vez que abres la tele te dicen que no es así. Pero es mentira, es mentira. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un libro, así rápidamente, yo sé que se me pasó el tiempo, me van a tirar un chancletazo. Algunos le van a quemar los frijoles, yo voy a decir, Juancito, por causa de Juancito me quemaron los frijoles. Hay un libro, yo hablé de esto una vez cuando estuve aquí, fueron hace años, pero hoy está en oferta, $2 en Amazon. Y es un libro excepcional, sí, para adolescentes. Se llama Los 10 mitos de las citas amorosas de los jóvenes, solo está en inglés, está a $2. Si hablas inglés y eres adolescente o tienes hijas adolescentes, aunque los hijos también está buenísimo, se llama Daniel Anderson, el autor. Y no voy a tratar más este tema, decirle las finanzas también. Dios busca protegerte en una sociedad de consumo donde la gente piensa que uno vale según los juguetes que tiene. Mentira, es mentira. Los juguetes te van a dar una satisfacción por 5 minutos y ya después ya no son. La protección de Dios es una realidad, yo te puedo decir, después de 50 años, Dios es nuestro protector. Si Él es tu pastor, es tu protector. Y la riqueza que eso toma y las dimensiones no te las puedo dar aquí, porque tiene demasiadas aristas, tiene un panorama riquísimo. Yo soy testigo de que Dios es tu 23 porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Y la última, que es especialmente rica,
Dios me da perspectiva. ¿Qué significa esto? Es la capacidad para considerar algo desde la distancia y verlo en su totalidad. Te voy a poner un ejemplo, voy a ir rápido con esta. Hoy hay una guerra en Ucrania y los ucranianos, que son muy listos, tienen drones. Y en lugar de andar boca abiertas por cualquier lado, mandan un dron. Y tienen perspectiva. Y dicen, y si ahí están, en aquel bosque, ahí están los bandidos. Y mandan un cohete que se vuelan, lastimosamente, es la realidad de una guerra, y se vuelan a los enemigos y pasan tranquilos. Pero el dron les da, ayúdenme, y Dios es el único que te puede dar la perspectiva correcta de lo que es la vida, para qué estás aquí, por qué estás aquí, cómo debes vivir y hacia dónde vas, hacia dónde vas. Y la belleza de Dios como pastor es que le escuchas y le obedeces. No vayas por ahí, Juancito. Ahí están mis amigos y dicen que la pasan bombas. Mira cómo se ríen, Señor. No vayas ahí. Y te da la perspectiva que obedeces. Y al día siguiente los ves vomitando, qué sé yo, enfermos, amargados. Y después los ves cuando se casan y fracasan. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, es la perspectiva que Él da. Dios ha sido fiel, mis hermanos. Hoy me paro delante de ustedes, no para jactarme. Si quisiera jactarme hubiera sido decir lo que yo escogí, me llevó al fracaso. Pero sí puedo exaltar a mi Señor Jesucristo. Él ha sido un buen pastor. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes saben perfectamente lo que les estoy hablando. Y te voy a decir, mientras más caminas con Él y más le obedeces, mejor se pone. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y no te voy a decir que es fácil. Y no te voy a decir que no vas a tener lágrimas ni dudas. Eso viene con el paquete. Y no te voy a decir que no vas a ser tentado, que a veces vas a tener que decir, pero no, porque estoy hecho para algo distinto y no para vivir en la mugre, para venderme por un pinche plato de lentejas. ¿Se entiende esto? Cierra los